La historia de la era industria maquiladora en México es una historia que puede ser vista desde dos puntos importantes de vista. El primero, el gran beneficio económico que consigo trajo la aparición de empresas maquiladoras provenientes de otros países o continentes al país, o bien la modernización por parte de las empresas mexicanas ya existentes a evolucionar a la era industrial y automatizar, dentro de lo posible, sus procesos. El segundo punto de vista con el cual se podría medir a la industria maquiladora son las consecuencias directas o indirectas que ocasionó, problemas como el abandono familiar, la falta de atención de los padres hacia los niños, la falta y carencia de servicios de ciudad y sobrepoblación de la misma. Estas consecuencias no solo afectaron a las familias en los años del auge industrial, sino que se ven presentes aún en los tiempos modernos, dado que muchos de los niños y jóvenes que tuvieron padres que laboraban en las empresas maquiladoras ahora son ya hombres de edad adulta y madura que, en muchos de los casos, se han visto envueltos en hechos violentos. El objetivo de este trabajo es, pues, dar una visión sobre la historia de la industria en la frontera, más específicamente en Ciudad Juárez, y relatar así los estragos familiares que ocasionó en las familias mexicanas de la ciudad esta nueva industria. En el año de 1942 surge el programa Braceros, con el cual muchos campesinos mexicanos emigraron a los Estados Unidos para trabajar en el campo y otros trabajos. Este programa surgió como respuesta a la necesidad por parte de los empresarios estadounidenses y su falta de empleados en los campos. Este programa generó una importante fuente de ingreso para muchas familias mexicanas, pero a principios de los años 60, la actividad agropecuaria en los Estados Unidos se vio afectada, obligándose a disminuir la cantidad de empleados, por lo que miles de inmigrantes mexicanos regresaron a su país, pasando muchos de ellos por la frontera de Ciudad Juárez y decidiendo quedarse en la misma, en busca de un mejor trabajo. La llegada de los braceros a la frontera generó que los empleos disponibles en la ciudad no fueran suficientes para el incremento de población en la ciudad. Para tratar de resolver el problema del desempleo, no solo en Juárez, sino en el país, en 1965 el gobierno impuso el programa de industrialización fronteriza, apoyando y dando apoyo a empresas maquiladoras del extranjero para su atención en la frontera. En Ciudad Juárez, el programa fue impulsado por el señor Antonio J. Bermúdez. 4 años después, México se había convertido en el tercer país más importante para la industria maquiladora, y para el año de 1970, en la ciudad de Juárez existían apenas 21 maquilas, las cuales daban empleo a 3,135 juarenses. La buena racha económica que se generó con la industria en la frontera se vio detenida en 1974, con lo que se consideró la primera crisis económica de esta. Pero en 1979 se generó el proyecto de exportación con el cual se volvía a impulsar a la industria y superando así la crisis, pero solo por muy poco, ya que un año después, en el año de 1980, la industria tuvo su segunda crisis económica, haciendo necesario que las maquilas modificaran su jornada laboral disminuyendo las horas de trabajo. A partir de 1986, la industria maquiladora comenzó su auge en la frontera, aumentando el número de empresas en la ciudad y el número de empleados en casa de una de ellas. Con esto, la población en Ciudad Juárez comenzó a crecer, ya que muchas de las familias del sur del país comenzaron a emigrar a la ciudad en busca de empleo. Para el año 2000, existían ya 308 empresas que generaban 249,509 empleos. Los efectos económicos en la ciudad fueron en aumento y de la misma manera la población. Pronto, los medios de transporte, los servicios médicos, las viviendas y la educación no eran suficientes para todos sus habitantes. Las jornadas laborales habían vuelto a la normalidad en las maquiladoras, provocando que muchos trabajadores y padres de familia a la vez dejaran al cuidado de sus hijos a vecinos, familiares o inclusive solos en casa. En el 2007, una oleada de violencia llegó a la ciudad. Dado que el vandalismo y delincuencia juvenil iba en aumento, se generó un programa de toque de queda para los menores de edad. En el 2008
Chihuahua ocupaba el primer lugar a nivel nacional en divorcios, donde de cada 100 matrimonios ocurrían 23 divorcios. La violencia en la ciudad iba en aumento. Tan solo 3 años más tarde, en el 2010, se registraban 7,000 asesinatos desde el 2008 hasta la fecha. Algunos otros medios aseguraron que la cifra llegaba hasta los 10,000. En el año de 2011, en la ciudad, el 60% de sus familias sufren desintegración familiar y para comienzos del 2013 se registran cerca de 22,000 huérfanos víctimas de la violencia acentuada en la ciudad. Hola Laura. Bueno, Iván. ¿Cuál tus datos personales, nombre, edad, simplemente? Me llamo Laura Gibbs, tengo 43 años, espero que eso no se vaya a difundir por muchos lados. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en Maquila, en el área de concesión en cafeterías. Nosotros suplíamos alimentos para las líneas de producción de esas maquilas. Okay. ¿Y por nosotros a quiénes te refieres? Mi familia, primero empezamos nosotros como familia núcleo y después tuvimos muchos empleados. Sí. Y pues te das cuenta de muchas cosas en la maquila. ¿Y como de qué tipo de cosas te das cuenta? ¿O cuál es la situación en las maquilas? ¿O en la maquila en la que ustedes trabajaban? ¿Cómo era la situación? Las personas que trabajaban ahí, ¿cómo eran? ¿Quiénes eran, más o menos? Bueno, pues para empezar, pues te das cuenta internamente de muchas cosas que pues comúnmente no ves. Para empezar, los jefes, todo ese ambiente es muy difícil porque hay mucha promiscuidad, hay muchas relaciones internas, amantes, como hay mucha necesidad de trabajo. Nosotros incluso en una de las maquilas había puras mujeres. Ellos procesaban boletos de avión y eran puras mujeres y te fijas cómo hay relaciones de esas mujeres con muchos de los... Fuera del... Sí, totalmente en engaño, ¿no? Adulterios, en fin, hijos procreados fuera de matrimonio, no siendo responsables de esos hijos. Ves la necesidad de toda esa gente que trabaja en la maquila, ¿no? Hay hambre, hay necesidad, trabajan muchísimo por sueldos muy bajos. Ajá. Sí, y la paga entonces es muy baja, ¿no? Comparada a las horas, ¿no? Que hacían de trabajo, ¿no? Los claro, turnos. Tú puedes ver cómo, por ejemplo, en ese tiempo ellas lo máximo era trabajar horas extras, y horas extras te hablo a turnos, tercer turno, que es en la madrugada. Entonces hay tanta necesidad, tanta hambre, que no importa incluso dejar a hijos solos en casa, por trabajar, por comer, por darles a sus hijos. Exactamente. Entonces, ¿qué efectos crees? ¿Qué efectos crees que traían estos hechos a las familias? Pues bien tremendo, porque las madres trabajan, que por lo general eran muchas madres solteras, sin padres, porque no se responsabilizaban de tales hijos. Hay mucha soledad en los hijos, crecen solos, de hecho hay un caso que recuerdo bien triste, de una mamá que trabajaba a veces hasta el tercer turno y dejaba a sus niñitos afuera toda la noche, toda la madrugada, mientras que ella estaba trabajando. Entonces, ¿tú cómo crees que va a afectar eso en las familias? Creciendo solos, sin orientación, sin cuidado, los hijos solos haciéndose delincuentes en la calle porque no hay dirección para ellos. Sí, esa iba a ser mi siguiente pregunta. Entonces, en un panorama más general, ¿cómo crees que afecta todo? Esa iba a ser mi siguiente pregunta. El preguntarte en un panorama general, Laura, ¿cómo ves tú que afectaba el hecho de que no estaban las mamás ya a largo plazo en la delincuencia que ha habido, que estuvo creciendo de cierta manera en Ciudad Juárez, ¿no? Fíjate que yo tuve oportunidad de platicar pues
con muchas de esas mujeres, muchachitas, muy jovencitas. Y yo les decía, ¿dónde dejaste a tus niños? ¿Dónde dejaste a tu bebé? ¿Dónde están tus adolescentes ahorita? Y muchas de ellas decían, pues en casa, a veces se salen, no obedecen de no salir, me da mucho pendiente, porque andan con otras pandillas, porque se juntan con muchachos que no son nada de bien, mi hijita está embarazada ahora. O sea, ahí te dabas cuenta que era un círculo sin cerrar, porque la misma vida que ellas estaban teniendo, ahora la estaban teniendo sus hijos, y pues así va a seguir. Claro, y se lleva de generación en generación. Exacto. Así es. Y te das cuenta, o sea, ¿por qué? ¿Por qué tanta delincuencia? ¿Por qué tanto niño ahora queriendo dinero fácil? Pues porque no hay quien los esté enseñando, quienes estén cuidando en casa, y están buscando afuera lo que es fácil. Claro. ¿Sí? Claro, y ya para cerrar, ¿qué cambios, yo sé que ya no ejerces ahí en la maquila ni nada, o trabajas, pero ¿qué cambios notas que ha habido? ¿Sí crees que ha habido cambio de ese tiempo acá o no, definitivamente? Mira, de ese tiempo acá, en primero sí se cerró mucho el trabajo. Muchas maquilas cerraron y muchas se quedaron sin trabajo, tanto hombres como mujeres. Pero ahora hemos visto que empieza otra vez, ¿no?, a florecer la industria, la maquila, las fábricas, a volver. Yo quiero pensar que sí se esté tomando conciencia, ¿no? De claro. ver, sé que hay mucho ahora, por ejemplo, facilidad para los empleados de psicólogos, de poder suplir, de bonos extras. Yo espero que sí, porque entonces va a ser algo que cambie nuestra sociedad. Así es. Al finalizar el estudio de la información anterior, es posible concluir que la importancia de programas para el cuidado y vigilancia de los menores cuando sus padres se encuentran laborando es de suma importancia. En tiempos en los que la economía es un asunto delicado en las familias de esta frontera, es comprensible la necesidad y muchas veces obligación de los padres, tanto padre como madre, de salir en busca de un trabajo. En Ciudad Juárez, las maquilas se han vuelto un lugar común de trabajo para muchas familias. Trabajo de muchas horas y generalmente mal pagado. La necesidad económica de las familias juarenses es tal que es necesario que ambos ayuden con los gastos del hogar. Todo esto con el fin de darle una mejor vida a sus hijos, pero que muchas veces al enfocarse en este punto se deja de lado la educación y el cuidado de los niños y jóvenes personal que solo los padres pueden proveer. Al existir esta falta de atención por parte de los padres, los hijos buscan en otros lugares como la calle o los amigos el afecto que quizás no pueden encontrar en sus casas. Mejores y mayores legislaciones de trabajo en México podrían ayudar a reducir el tiempo en que los jóvenes mexicanos estén sin una supervisión adulta, regulando la jornada laboral de las maquilas, así como el pago hacia los trabajadores. La creación e implementación de programas por parte del gobierno también serían de ayuda para evitar que más jóvenes estén en la calle y promover en ellos la iniciativa de seguir con sus estudios y alejarse de la delincuencia. Por parte del gobierno, es necesario también el apoyo para mayor y mejor educación e infraestructura para la población que habita en la ciudad. Es necesario exigir más cambios para contrarrestar las malas consecuencias que han traído consigo el trabajo por parte de los padres de familia. De no lograr cambio alguno, seguirán presentes viendo los grandes problemas que se han estado arrastrando por los últimos años de violencia y de una baja educación. Las tasas de delincuencia suben, junto con las tasas de abandono escolar.